Hechos capítulo 2. La venida del Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto,
Se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. La fiesta de Pentecostés, Penta igual 50, se celebra 50 días después de la Pascua. Se la llama también la fiesta de la recolección o de las primicias, de los Shavuot, pues se ofrecían a Dios los primeros frutos de la cosecha ya comenzada en todo el país. La fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Era una fiesta de gran alegría y de acción de gracias por la nueva cosecha. A su carácter, originariamente agrícola, se le unió la celebración de la Alianza del Sinaí. La tradición cristiana vincula a la fiesta de las primicias una especial experiencia de los discípulos de Jesús, que sintieron colectivamente la presencia de Jesús vivo en medio de ellos y compartieron esta experiencia con una multitud de peregrinos presentes en Jerusalén para la fiesta. A la experiencia de Pentecostés se estaría refiriendo Pablo cuando habla de una manifestación de Jesús resucitado ante más de 500 hermanos reunidos, 1 Corintios 15, 6. Forasteros de todas partes llegaban a Jerusalén para las fiestas. Los extranjeros que estaban en Jerusalén en la mañana de la fiesta de Pentecostés, según consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eran representantes de muchas de las naciones conocidas entonces. Partos, pueblo famoso en la doma de caballos, del reino de Partia, situado en el centro del actual Irán. Medos, del antiguo reino de Media, destruido 500 años antes de Jesús, situado en el norte del actual Irán. Elamitas, habitantes de la región de Elam, en donde se desarrolló una de las primeras culturas de la tierra, situada en la actual frontera entre Irán e Irak. Gente de las provincias romanas de Mesopotamia, región entre los ríos Tigris y Éufrates, en donde nació la civilización asiria y Babilonia, situada en el actual Irak. De Capadocia, región montañosa situada en el centro de la actual Turquía. Del Ponto, región a orillas del Mar Negro, en el norte de la actual Turquía. De Asia Menor, gente de las regiones de Frigia, zona de pastores en donde surgió la leyenda del famoso rey Midas, en el centro de la actual Turquía. De Panfilia, algo más al sur, también en la actual Turquía. Habitantes de Egipto, localizado en el territorio actual de este país. De Libia, también como en la actualidad, en el norte de África. De Cirene, zona occidental de la actual Libia. De Roma, capital del imperio y hoy capital de Italia. Cretenses, de Creta, isla al sur de Grecia. Y árabes, habitantes del antiguo reino nabateo, comprendido en parte de la actual Jordania y del actual Egipto. De todos estos lugares acudían a Jerusalén, tanto los judíos de raza como los llamados prosélitos, que eran los extranjeros convertidos a la religión de Israel. En la Biblia, tanto el viento como el fuego son símbolos de la actuación del Espíritu de Dios. Tanto uno como otro manifestaron la acción de Dios en la liberación de Israel de Egipto que narra el Éxodo, el viento que sopló sobre el Mar Rojo y abrió un camino de libertad, Éxodo 14, 21, y la columna de fuego que guió a los israelitas en sus noches por el desierto, Éxodo 13, 21-22. El Evangelio de Lucas, al referirse a la intervención del Espíritu de Dios sobre los discípulos de Jesús en la fiesta de Pentecostés usó estos mismos símbolos, un viento recio que resonó en la casa y lenguas de fuego sobre la comunidad reunida. Del Espíritu de Dios se habla en las primeras líneas de la Biblia, Génesis 1, 2, y se le presenta aleteando sobre las aguas, de donde nace toda vida. Espíritu en hebreo es ruaj, una palabra del género femenino que significa literalmente viento y también aliento. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer les infundió este aliento en sus narices, Génesis 2, 7.
Cuando sacó a su pueblo de Egipto hizo soplar con fuerza este viento sobre los enemigos. Éxodo 10, 13 y 19. El espíritu aparece siempre en relación con la vida. Es el soplo pacífico o huracanado de Dios que suscita la vida, la pone en movimiento, la defiende, la fecunda. Cuando falta el espíritu falta la vida. Salmo 104, 27-30. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia. A. La experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. 1. 1/4. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. A. El día de Pentecostés. Esta era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebraba las primicias de la cosecha de trigo. Y, en los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día del Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios, así que, el día de Pentecostés se llama el día de las primicias. Números 28 2.26. Y la tradición judía también enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces llamaban el día de Pentecostés, Simchat Torah, o gozo de la ley. Y en el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento Israel recibió la ley, en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento la Iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. Y fue la mejor atendida de las grandes fiestas, porque las condiciones para viajar estaban en su mejor punto. Nunca había una reunión más grande en Jerusalén que esta. Uges. V. Levítico 23 2.15-22 da las instrucciones originales para la celebración del día de Pentecostés. Dice que 2 panes con levadura debían ser mecidas ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración. ¿No había 2 panes? No solo se salvará Israel, sino la multitud de los gentiles se volverá al Señor Jesucristo. Spurgeon. B. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya habían pasado 10 días desde el momento en que Jesús ascendió al cielo, Hechos 1:2.3, y desde que Jesús les ordenó esperar la venida del Espíritu Santo. Y los discípulos no eran ajenos a la persona y obra del Espíritu Santo. Punto centrado. Los discípulos vieron al Espíritu Santo continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Punto centrado. Los discípulos experimentaron algo del poder del Espíritu al salir y servir a Dios. Lucas 10 2.1-20. Punto centrado. Los discípulos oyeron a Jesús prometer una nueva obra venidera del Espíritu Santo. Juan 14 2.15-18. Punto centrado. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo de una nueva manera después de que Jesús terminó su obra en la cruz e instituyó el nuevo pacto. Juan 20 2.19-23. Punto centrado. Los discípulos oyeron a Jesús mandarles que esperaran el bautismo del Espíritu Santo que los apoderaría para ser testigos. Hechos 1 2.4-5. Y esperaron hasta que llegó el día de Pentecostés, pero no sabían de antemano cuánto tiempo tendrían que esperar. Sería fácil para ellos pensar que vendría la misma tarde que Jesús ascendió al cielo,
o después de 3 días, o 7 días. Pero tuvieron que esperar 10 días enteros, hasta que llegó el día de Pentecostés. Y el único presidente bíblico posible para esto podría ser Jeremías 42 2.7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Pero, ¿quién habría sospechado eso? Dios usó este tiempo para derribarlos y después edificarlos. Podemos imaginar cómo se puso a prueba su paciencia, bondad y compasión durante este tiempo, pero todos se quedaron juntos. Y lo que este pasaje nos dice acerca del regalo del Espíritu Santo. Punto centrado. El regalo del Espíritu Santo se nos ha prometido. Punto centrado. Vale la pena esperar para el regalo del Espíritu Santo. Punto centrado. El regalo del Espíritu Santo viene según su voluntad, y muchas veces no como nosotros esperamos. Punto centrado. El regalo del Espíritu Santo puede venir no solamente sobre personas individuales, sino también sobre grupos. Véase también Hechos 2.2.4, 4.2.31,10 2.44. Punto centrado. El regalo del Espíritu Santo muchas veces se da cuando Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. Lo que este pasaje no nos dice acerca del don del Espíritu Santo. Punto centrado. El regalo del Espíritu Santo es dado según un patrón. Punto centrado. Ganamos el regalo del Espíritu Santo por buscarlo. Estaban todos unánimes juntos, estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa, y la misma geografía. Y antes que podamos ser llenados, debemos reconocer nuestro vacío. Por juntarse en oración, en obediencia, estos discípulos hicieron exactamente eso. Reconocieron que no tenían los recursos en sí mismos para hacer lo que podían o debían hacer, tuvieron que depender de la obra de Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo, la asociación del sonido de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Con el derramamiento del Espíritu Santo es inusual. Pero probablemente tenga relación con el hecho de que, tanto en el idioma hebreo como en el griego, la palabra para espíritu, como en Espíritu Santo, es la misma palabra para aliento o viento. Esto también es cierto en latín. Aquí, el estruendo del cielo era el sonido del Espíritu Santo siendo derramado sobre los discípulos. Y el estruendo de este viento recio haría que cualquiera de estos hombres y mujeres que conocían las escrituras hebreas pensara en la presencia del Espíritu Santo. Punto centrado en Génesis 1:2.12, es el Espíritu de Dios como el aliento/viento de Dios, que se mueve sobre las aguas de la tierra recién creada. Punto centrado en Génesis 2:2.7, es el Espíritu de Dios como el aliento/viento de Dios, que sopla vida en el hombre recién creado. Punto centrado en Ezequiel 37:2.9-10, es el Espíritu de Dios como el aliento/viento de Dios, que se mueve sobre los huesos secos de Israel devolviéndoles vida y fuerza. Y esta sola línea nos dice mucho de cómo se mueve el Espíritu Santo. Punto centrado. De repente, a veces Dios se mueve de repente. Punto centrado. Estruendo, era real, aunque no se podía tocar, vino por los oídos. Punto centrado. Del cielo, no era de la tierra, ni creado o manipulado o hecho aquí. Punto centrado. Recio, lleno de fuerza, viniendo con gran poder. Se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas repartidas, como de fuego, apareciendo sobre cada uno, también eran inusuales. Probablemente debe estar relacionado con la profecía de Juan el Bautista de que Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. Y la idea tras la imagen de fuego suele ser la purificación, como un refinador usa fuego para purificar el oro, o el fuego puede quemar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Esta es una excelente ilustración del principio de que la llenura del Espíritu Santo no es solo para el poder abstracto, sino para la pureza. Y en ciertos lugares en el Antiguo Testamento,
Dios mostró su placer especial con un sacrificio al encender el fuego por él mismo, es decir, el fuego del cielo cayó y consumió el sacrificio. La experiencia de los seguidores de Jesús en el día de Pentecostés es otro ejemplo de Dios enviando fuego del cielo para mostrar su placer y poder, pero esta vez, descendió sobre sacrificios vivos, Romanos 12 2.1. Y el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos. La palabra asentándose tiene una fuerza notable en el Nuevo Testamento. Lleva la idea de una preparación completa, y una cierta permanencia de posición y condición. Pierson. Y bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo se asentó sobre el pueblo de Dios más como una nación, eso es, Israel. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se asienta sobre el pueblo de Dios como individuos, las lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Este extraño fenómeno nunca había sucedido y nunca volvería a suceder en las páginas de la Biblia, pero fue dado para enfatizar este punto, que el Espíritu de Dios estaba presente con y en cada individuo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, esencialmente, el viento recio y las lenguas repartidas, como de fuego, eran solo fenómenos inusuales y temporales, que acompañaban el verdadero regalo, ser llenos del Espíritu Santo. Y, mientras sería incorrecto esperar un viento recio o lenguas repartidas, como de fuego, que estén presentes hoy cuando se derrama el Espíritu Santo, podemos experimentar el verdadero regalo. Nosotros, al igual que ellos, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero debemos hacer lo que los discípulos hicieron antes y durante la llenura del Espíritu Santo. Punto centrado. Los discípulos fueron llenos en cumplimiento de una promesa. Punto centrado. Fueron llenos como recibieron en fe. Punto centrado. Fueron llenos en el tiempo de Dios. Punto centrado. Fueron llenos mientras estaban unidos. Punto centrado. Fueron llenos en maneras inusuales. Esta venida y llenura del Espíritu Santo fue tan buena, tan esencial para la obra de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor para él dejar la tierra corporalmente para poder enviar al Espíritu Santo, Juan 16 2.7. 2. 4b13, el fenómeno de hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, en respuesta al ser llenados del Espíritu Santo, los presentes, no solamente los 12 apóstoles, comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas eran lenguas que nunca les habían sido enseñadas, hablando según el Espíritu les daba que hablasen. Varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. La multitud de muchas naciones se juntó en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Muchas de estas personas eran las mismas que se habían juntado en Jerusalén para la última fiesta, la Pascua, cuando una multitud alborotada y enojada demandó la ejecución de Jesús. Y hecho este estruendo, se formó rápidamente una multitud de personas, atraídas por este estruendo, que fue el sonido de un viento recio o el sonido de hablar en otras lenguas. Cuando la multitud vino, escucharon a los cristianos hablando en sus propias lenguas extranjeras. Aparentemente, se podía escuchar a los cristianos desde las ventanas del aposento alto,
o salieron a un tipo de balconada o hacia los patios del templo. Y no muchas casas de aquel día podían contener a 120 personas. Es mucho más probable que este aposento alto era parte de las cortes del templo, que era una estructura enorme, con porches y columnatas y cuartos. La multitud provenía de personas que estaban por las cortes del templo. D. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, esto es lo que la multitud escuchó a los cristianos hablar. De este evento notable, estaban todos atónitos y maravillados, pero unos lo usaron para medio de investigación honesta y preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Otros lo usaron como una excusa para descartar la obra de Dios y dijeron, están llenos de mosto. ¿Y no son galileos todos estos que hablan? Las personas de Galilea, Galileos, eran conocidas como personas vulgares y no muy buenos para hablar. Esto era aún más razón para que se impresionaran con su habilidad de hablar con elocuencia en otras lenguas. Los galileos tenían dificultades para pronunciar sonidos guturales y tenían la costumbre de comerse las sílabas al hablar, así que la gente de Jerusalén los menospreciaba como provinciales. Longenecker. Y todos hablaban en lenguas diferentes, sin embargo, había unidad entre los creyentes. Desde los padres primitivos de la Iglesia, los comentaristas han visto la bendición de Pentecostés como un cambio deliberado y dramático de la maldición de Babel. Estot. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué debemos pensar del fenómeno de hablar en lenguas? Hablar en lenguas ha sido el enfoque de controversia significativa en la Iglesia. Hay personas que todavía hacen la misma pregunta que hicieron estos espectadores el día de Pentecostés. Y no hay controversia de que Dios, por lo menos una vez, le dio a la Iglesia el don de lenguas. Pero gran parte de la controversia se centra en la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para el don de lenguas? Y algunos piensan que el don de lenguas fue dado principalmente como una señal para los no creyentes, 1 Corintios 14 2.21-22, y como una manera de comunicar milagrosamente el Evangelio en diversos idiomas. Creen que ya no hay necesidad de esta señal, así que consideran las lenguas como un don que ya no está presente en la Iglesia hoy. Y otros argumentan que el don de lenguas, mientras es una señal para los incrédulos como establece 1 Corintios 14 2.21-22, es principalmente un don de comunicación entre el creyente y Dios, 1 Corintios 14 2.2, 13-15, y es un don todavía dado por Dios hoy. Y muchos interpretan erróneamente este incidente en Hechos 2, asumiendo que los discípulos usaron lenguas para predicar a la multitud reunida. Pero una vista cuidadosa demuestra que esta idea está equivocada. Nota lo que las personas oyeron a los discípulos decir, hablar ... las maravillas de Dios. Los discípulos declararon las alabanzas de Dios, agradeciéndole con todas sus fuerzas en lenguas desconocidas. La multitud simplemente escuchó lo que los discípulos declaraban exuberantemente a Dios. La idea de que estos discípulos se comunicaron a la multitud diversa en lenguas es claramente equivocada. La multitud tenía un idioma común, griego, y Pedro les predicó un sermón en ese idioma. Hechos 2, 14-40. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El don de lenguas es un lenguaje personal de oración dado por Dios, por el cual el creyente se comunica con Dios más allá de los límites del conocimiento y entendimiento, 1 Corintios 14, 14-15. Y el don de lenguas tiene un lugar importante en la vida devocional del creyente, pero un lugar pequeño en la vida corporal de la Iglesia, 1 Corintios 14, 18-19, especialmente en reuniones públicas, 1 Corintios 14, 23. Y cuando el don de lenguas se practica en la vida corporal de la Iglesia, debe ser controlado cuidadosamente y nunca sin una interpretación dada por el Espíritu Santo, 1 Corintios 14, 27-28. Y la habilidad de orar en una lengua desconocida no es un don dado a cada creyente, 1 Corintios 12, 30. Y
La habilidad de orar en una lengua desconocida no es la evidencia principal ni singular de ser llenado con el Espíritu Santo. Este énfasis guía a muchos a buscar el don de lenguas, y fingir tenerlo, solamente para comprobar a ellos mismos que realmente son llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Era este hablar en lenguas en Hechos 2 el mismo don de lenguas descrito en 1 Corintios 12 y 14? Y algunos dicen que estamos tratando con dos diferentes dones. Argumentan que el don en 1 Corintios debe ser regulado y restringido, mientras que el don de Hechos 2 puede usarse en cualquier hora sin regulación. Aquellos que creen que son dos dones diferentes enfatizan que el hablar de Hechos 2 fue inmediatamente reconocido por los visitantes extranjeros a Jerusalén, mientras que el hablar de 1 Corintios no fue entendible para los presentes, excepto con un don de interpretación divinamente otorgado. Y, sin embargo, esto no toma en cuenta que las diferencias tienen más que ver con las circunstancias en las cuales fueron ejercitados los dones, que con los dones mismos. Y en Jerusalén, el grupo a que se hablaba era singularmente multinacional y multilingüe. En tiempo de fiesta, Pentecostés, los judíos de la dispersión de todas partes del mundo estaban en la ciudad. Así que, la probabilidad de que los oídos extranjeros escucharan una lengua hablada en su idioma fue mucho mayor. Por otro lado, en Corinto, aunque una ciudad bastante cosmopolita, el don fue ejercitado en una iglesia local, con todos los miembros compartiendo un idioma común, griego. Si uno tuviera la misma diversidad de extranjeros visitando la iglesia de Corinto cuando todos hablaban en lenguas, es probable que muchos oirían miembros de la iglesia de Corinto hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y, además, nunca se debe asumir que cada persona entre las 120 que hablaron en lenguas el día de Pentecostés habló en un idioma inmediatamente inteligible para los oídos humanos presentes ese día. Leemos que todos. Comenzaron a hablar en otras lenguas, así que, había unos 120 individuos hablando en lenguas. Como las naciones mencionadas en Hechos 2:9-11 son solo 15, con quizás otras presentes pero no mencionadas, es probable que muchos, si no la mayoría, de los 120 alabaron a Dios en un idioma que no fue entendido por alguien presente. El texto simplemente no indica que alguien presente podía entender a cada persona hablando en lenguas. Sin embargo, no debemos suponer que aquellos que no fueron inmediatamente entendidos por los oídos humanos hablaron algarabía, como a veces se le llama al don de lenguas con burla. Es posible que hayan alabado a Dios en un idioma completamente desconocido, pero completamente humano. Después de todo, ¿cómo se escucharía el lenguaje de los aztecas para los oídos romanos? O algunos pueden haber hablado en un lenguaje completamente único dado por Dios y entendido por él y solamente él. Después de todo, la comunicación con Dios, no con el hombre, es el propósito del don de lenguas. 1 Corintios 14:2. La repetición de frases sencillas, no inteligibles y quizás sin sentido para los espectadores humanos, no significa que alguien está hablando algarabía. La alabanza a Dios puede ser sencilla y repetitiva, y parte de la dinámica de lenguas es que funciona sin el entendimiento del hablante. 1 Corintios 14:14, siendo entendido por Dios y solo Dios. En definitivo, debemos considerar el don de Hechos 2 y el don de lenguas en 1 Corintios como el mismo, simplemente porque el mismo término se usa para ambos en el idioma original, heterais glosais. Además, el verbo traducido les daba que hablasen en Hechos 2:4 se usa con frecuencia en la literatura griega en conexión con discurso espiritualmente motivado, extático, no una mera traducción a otros idiomas. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés. 1. 14-15, Pedro comienza su sermón. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro, poniéndose en pie con los 11,
Pedro se puso de pie y predicó a la multitud como representante de todo el grupo de apóstoles. Y debemos notar que el hablar en lenguas paró cuando Pedro empezó a predicar. El Espíritu Santo ahora obraba a través de la predicación de Pedro y no obraría contra sí mismo en lenguas al mismo tiempo. B. Alzó la voz. Hubo un cambio notable en Pedro. Él tenía valor y audacia que era un completo contraste con sus negaciones de Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, Pedro no enseñó como solían hacerlo los rabinos de aquel día, quienes reunían a los discípulos a su alrededor, se sentaban e instruían a ellos y a cualquier otro que escucharía. En cambio, Pedro proclamó la verdad como un heraldo. Y este sermón notable no tenía preparación tras sí, fue dado espontáneamente. Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que iba a predicar a miles, y que miles vendrían a Jesús como resultado. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón bien preparado, fue preparado por la vida anterior de Pedro con Dios y su relación con Jesús. Fluía espontáneamente de esa vida, y de una mente que pensaba y creía profundamente. Y es bueno recordar que lo que tenemos en Hechos 2 es una pequeña porción de lo que Pedro realmente dijo. Hechos 2:40 nos dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Como casi todos los sermones registrados en la Biblia, lo que tenemos es un abreviado inspirado por el Espíritu Santo de un mensaje más largo. C. Porque estos no están ebrios, Pedro desvió la crítica burlona de que los discípulos estaban borrachos. En aquel día era impensable que alguien estuviera tan borracho tan temprano en el día, alrededor de las 9 de la mañana. Y el comentarista Adam Clarke dice que la mayoría de los judíos píos o no comían ni bebían hasta después de la hora tercera del día, porque esa era la hora de oración, y solo comían después de que sus responsabilidades con Dios eran cumplidas. D. Estos no están ebrios. No debemos pensar que los cristianos estaban actuando como si estuvieran borrachos. La idea de estar ebrios en el espíritu no tiene fundamento en las Escrituras, el comentario de los burladores en el día de Pentecostés no tenía ninguna base en la realidad. Y tampoco debemos añadir que la experiencia de los creyentes de la llenura del Espíritu Santo les pareció o se vio como intoxicación, porque habían perdido el control de sus funciones físicas y mentales normales. No, el fruto del Espíritu es autocontrol, no la pérdida de este. Stott. 2. 16-21, citando a Joel 2, Pedro explica los eventos extraños en Pentecostés. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, entre el gran derrame del Espíritu Santo, entre señales y maravillas y hablar en lenguas, que hizo Pedro. Esencialmente, dijo, vamos a tener un estudio bíblico. Veamos lo que escribió el profeta Joel. Y esto introduce el primero de 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro citará, Joel 2:2.28-32, Salmos 16 2.8-11, y Salmos 110 2.1. Y este enfoque en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo, cumplió lo que el Espíritu Santo quería hacer. Todas las señales y maravillas y hablar en lenguas eran preparaciones para esta obra de la palabra de Dios. Y, desafortunadamente, algunas personas ponen la palabra de Dios en contra del Espíritu. Casi piensan que es más espiritual si no hay estudio bíblico. Lamentablemente, esto muchas veces se debe a la enseñanza débil y no espiritual de algunos que enseñan la Biblia.
B. El profeta Joel. Esta citación de Joel 2:28-32 se enfoca en la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo que sucedió el día de Pentecostés era casi el cumplimiento de esa promesa, con el cumplimiento final viniendo en los últimos días, en los cuales Pedro tenía buena razón creer que ya estaba. Y Joel mayormente profetizó sobre el juicio que iba a venir al antiguo Israel. Pero entre las muchas advertencias de juicio, Dios también dio varias palabras de promesa, promesas de bendición futura, como esta que anuncia un derramamiento del Espíritu Santo. C. En los postreros días. La idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías, abarca su humilde advenimiento y su regreso en gloria. Porque Jesús ya había venido en humildad, entendían que su regreso en gloria podría suceder en cualquier momento. Y, aunque pasarían unos 2000 años hasta el regreso de Jesús, hasta este punto, la historia había estado corriendo hacia el punto del último establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero a partir de este momento, la historia corre paralela a ese punto, lista en cualquier momento para la consumación. Y también puede ser de ayuda ver los postreros días como algo como una etapa o un periodo general de tiempo más que un periodo específico, como una semana. En el curso del plan de Dios para la historia humana, estamos en la temporada de los postreros días. Y Pedro no dijo de ese endoso pentecostal, ahora se cumple lo que dijo el profeta Joel. Sino más cautelosamente, esto es lo que se dijo. Es decir, las palabras de Joel proporcionaron la explicación de este primer Pentecostés, aunque esto no acaba su cumplimiento. Pierson. D. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En citando a Joel, Pedro explicó lo que vieron estos curiosos observadores, el Espíritu Santo derramado sobre la gente. Antes, el Espíritu Santo era dado en gotas, ahora es derramado y sobre toda carne. Y esto fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenadas con el Espíritu en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, bajo el nuevo pacto, el derrame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocare el nombre del Señor, incluso siervos y siervas. Y no se había previsto ni prometido una presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de ningún santo del Antiguo Testamento. Hughes. Esto cambia bajo el nuevo pacto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pedro también usó este pasaje de Joel para un propósito evangélico. Este derramamiento del Espíritu Santo significaba que ahora Dios ofrecía salvación de una manera previamente desconocida, a todo aquel que invocare el nombre del Señor, judío o gentil. Y pasarían muchos años hasta que se ofreciera el Evangelio a los gentiles, pero el texto del sermón de Pedro anunció la invitación del Evangelio al decir, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y la idea es expresada en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. 3. 22-24, Pedro introduce el enfoque del sermón, el Mesías resucitado, Jesús de Nazaret. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Varones israelitas, oíd estas palabras. Mucha gente pensaría que sería suficiente que Pedro parara después de la cita de Joel, considerando todo lo que tenemos allí. Joel nos habló de punto centrado un derramamiento del Espíritu Santo. Punto centrado sueños milagrosos, visiones y profecías. Punto centrado señales y prodigios con respecto al día del Señor. Punto centrado una invitación a invocar el nombre del Señor. Pero no era suficiente,
porque Pedro aún no había hablado sobre la obra salvadora de Jesús por causa nuestra. Todo hasta este punto había sido una introducción, explicando las cosas extrañas que acababan de ver. Ahora Pedro traería el mensaje esencial. B. Varones israelitas, oíd estas palabras, esto fue mucho como Pedro ya había dicho, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2:14. Pedro quería que la gente prestara atención, y habló como si tuviera algo importante que decir, algo que unos maestros fallan en hacer. C. Como vosotros mismos sabéis, Pedro se refirió a lo que estas personas ya sabían de Jesús. Ellos ya sabían de su vida y sus obras milagrosas. Muchas veces cuando hablamos de Jesús a alguien, debemos comenzar con lo que ya saben acerca de él. D. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Pedro sabía que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios. Sin embargo, aquellos que lo rechazaron y pidieron su ejecución eran responsables de las acciones de sus manos de inicuos. Y Pedro no se acobardó en decir, ustedes crucificaron al hombre que Dios envió. Su primera preocupación no era agradar a su audiencia, sino decirles la verdad. El Pedro lleno del Espíritu Santo era un hombre diferente que el Pedro de unos meses antes, aún conociendo a Jesús. Mateo 26 2.69-75. Era imposible, Pedro sabía que Jesús no podía ser retenido por la muerte, como se explica en la siguiente cita del Salmo 16. Era imposible que Jesús permaneciera víctima del pecado y odio del hombre, ciertamente triunfaría sobre eso. Y sueltos los dolores de la muerte, en la frase dolores de la muerte, la palabra dolores es realmente la palabra para dolores de parto. En este sentido, la tumba era el vientre para Jesús. Y era imposible que el elegido de Dios permaneciera en las garras de la muerte, el abismo no puede retener al Redentor más que una mujer embarazada puede retener al niño dentro de su cuerpo. Bruce, citando a Bertram. 4. 25-33, citando el Salmo 16, Pedro explica al Jesús resucitado. Porque David dice de él. Veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dice de él, Pedro reconocía que aunque este salmo hablaba de David, hablaba de alguien mayor que David, el Mesías, Jesús el Cristo. Jesús pudo haberle enseñado esto a Pedro cuando instruyó a los discípulos en las Escrituras, Lucas 24 2.44-45. B. Tu santo, Jesús cargó la plena ira de Dios en la cruz, como si él fuera un pecador culpable de todo nuestro pecado, aun siendo hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. Pero, esa obra fue un acto de amor santo por nosotros, de modo que Jesús mismo no se convirtió en pecador, a pesar de que llevó la culpa de nuestro pecado. Y este es el mensaje del Evangelio, que Jesús llevó el castigo para nuestro pecado en la cruz y siguió siendo un Salvador perfecto a través de todo, lo cual se comprobó por su resurrección. Aparte de la resurrección, no tendríamos ninguna prueba de que Jesús exitosamente, perfectamente, pagó por nuestros pecados. C.
ni permitirás que tu santo vea corrupción, debido a que Jesús llevó nuestro pecado sin hacerse pecador, siguió siendo el santo, aún en su muerte. Como es incomprensible que el santo de Dios fuera atado a la muerte, la resurrección fue absolutamente inevitable. Y, en vez de ser castigado por su obra gloriosa en la cruz, Jesús fue recompensado, como está descrito proféticamente en el Salmo: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. D. David, que murió y fue sepultado. Pedro señala que este salmo no puede estar hablando de su autor humano, David, él está muerto y permanece sepultado. El salmo debe hablar proféticamente del Mesías, Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, Jesús de Nazaret, el hombre que todos conocieron, como vosotros mismos sabéis, Hechos 2:22, fue el que cumplió este salmo profético. ¿Cómo sabía esto Pedro? Él había visto al Jesús resucitado. La evidencia básica de la resurrección fue simplemente el informe de testigos oculares confiables, de lo cual todos nosotros somos testigos. F. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro afirma que lo que la multitud vio era la obra del Jesús resucitado y ascendido, quien envió su Espíritu Santo sobre su iglesia. 5. 34-36, citando el Salmo 110, Pedro explica al Mesías divino. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. Con esto comienza el tercer pasaje del Antiguo Testamento que Pedro usó en su sermón, Salmo 110 2.1. Este versículo del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo, citado o referido por lo menos 25 veces. En este salmo, David entendió y proclamó la deidad del Mesías. Y, en este salmo, el rey David por la inspiración del Espíritu Santo registró que Yahvé, el Dios del pacto de Israel, el Señor, habló al Señor de David, mi Señor, como Dios. Pedro usó esto para mostrar que el Mesías, quien es el enfoque del Salmo 110, es de hecho divino, él es Dios. B. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel. El sermón concluye con un resumen. Simplemente, todo Israel debe saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Y es como si Pedro dijera, estaban equivocados en cuanto a Jesús. Lo crucificaron como si fuera un criminal, pero por su resurrección, Dios demostró que Él es Señor y el Mesías. Y cuando Pedro les exhortó: todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo, Hechos 2:21, existe poca duda de quién es el Señor de quien habló, Jesús. Y que los cristianos primitivos querían dar a Jesús el título Señor en el sentido más alto se indica por no dudar en ocasiones en aplicarle pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento que se refieren a Yahvé. Bruce. C. La respuesta a la predicación de Pedro. 1. 37. Responden con una pregunta: ¿qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto. ¿Qué haremos? Esto fue obviamente una obra significativa del Espíritu Santo. La gran multitud que escuchaba a Pedro fue conmovida grandemente por su proclamación de la verdad con denuedo. Preguntaron a Pedro cómo debían responder. Y es incorrecto pensar que Pedro no ofreció ningún tipo de invitación o reto para sus oyentes. Hechos 2:40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro claramente sí les exhortó a que respondieran, e invitó a sus oyentes a que fueran salvos. Sin embargo, la multitud respondió con iniciativa impresionante. Y la respuesta de la multitud también nos ayuda a poner una perspectiva de los eventos de aquel día del Pentecostés.
El ejercitar del don de lenguas produjo en los oyentes nada más que asombro y burlas. No fue hasta que el Evangelio fue predicado que vino la convicción del Espíritu Santo. Esta fue la obra que Dios realmente quiso lograr. B. Se compungieron de corazón. Esta es una buena manera de describir la convicción del Espíritu Santo. Ellos ahora sabían que eran responsables por la muerte de Jesús, al igual que cada uno de nosotros, y que tenían que hacer algo en respuesta a esta responsabilidad. C. Varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Dios está obrando en el corazón de alguien, ellos quieren venir a Él, actuarán para venir a Dios. Y se ha dicho que en periodos normales de la obra cristiana el evangelista busca al pecador. Pero en tiempos de avivamiento o despertamiento, las cosas cambian, el pecador busca al evangelista. Este día de Pentecostés en Hechos 2 era una de esas estaciones de la obra de Dios. 2. 38-40, Pedro invita a la multitud a venir a Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. A. Pedro les dijo, esto fue en respuesta a la pregunta, ¿qué haremos? Pedro debe haber estado gratamente asombrado al ver lo que Dios había hecho en esta situación. En vez de personas que querían crucificarlo por Jesús, miles de personas querían confiar en Jesús como Señor y Mesías. B. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, respondiendo a la pregunta, ¿qué haremos? Pedro les dio algo que hacer. Esto significa que debemos hacer algo para ser salvo, debemos hacer algo para seguir a Jesús, no solo sucede. Y Pedro no dijo, no hay nada que puedes hacer. Si Dios te salva, eres salvo. Si Dios no te salva, nunca serás salvo. Aunque era cierto que solo Dios podía salvar, las personas tenían que recibir a través del arrepentimiento y la fe que resulta en acción, como el bautismo. C. Arrepentíos, lo primero que Pedro les dijo que hicieran es arrepentirse. Arrepentirse no significa sentir lástima, sino significa cambiar de mente o de dirección. Ellos habían pensado de cierta manera de Jesús antes, considerándolo digno de crucifixión. Ahora debían cambiar su manera de pensar, tomando a Jesús como Señor y Mesías. Y arrepentirse escucha como una palabra tan dura en las bocas de muchos predicadores y en los oídos de muchos oyentes, pero es un aspecto esencial del Evangelio. Arrepentir ha sido llamado correctamente la primera palabra del Evangelio. Y cuando Juan el Bautista predicó dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2.2. Cuando Jesús empezó a predicar dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 4:17. Ahora, cuando Pedro comenzó a predicar, comenzó con arrepentíos. Y el arrepentimiento nunca debe pensarse como algo que debemos hacer antes de poder volver a Dios. El arrepentimiento describe lo que es venir a Dios. No puedes volverte hacia Dios sin alejarte de las cosas contra las que está. Y en este sentido, arrepentíos es una palabra de gran esperanza. Ella dice, no tienes que continuar como has estado yendo, puedes volver hacia Dios. V. No se debe desechar la gracia del arrepentimiento, debe haber tristeza por el pecado, debe haber un corazón contrito y quebrantado. Esto, Dios no lo despreciará, por una conversión que no produce este resultado, Dios no aceptará como genuino. Spurgeon. D. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto fue la segunda cosa que Pedro les dijo que debían hacer. Ser bautizados en el nombre de Jesucristo era expresión de fe y plena confianza en Él. Y el bautismo hacía una declaración clara. En ese día, los judíos no eran comúnmente bautizados, solo los gentiles que querían convertirse en judíos. Para estos hombres y mujeres judíos ser bautizados mostraba cuán fuertemente sentían su necesidad de Jesús.
Y, mientras el bautismo en agua era el símbolo esperado para la conversión, no era un criterio indispensable para la salvación. Longenecker. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, al arrepentirse y demostrar fe y obediencia mediante el bautismo, se les daría el don del Espíritu Santo tal y como fue dado al grupo original de discípulos. Pedro también prometió específicamente que la promesa del Espíritu Santo sería dada a todos los que creen en las generaciones sucesivas, todos los que están lejos. Y ellos vieron la obra gloriosa del Espíritu Santo entre los discípulos, y Pedro les dijo que era algo en lo que estas personas podían participar, no necesitaban ser solo observadores. Y como la promesa es para todos los que están lejos, incluye a todas las personas hasta el momento presente. Y también es importante notar que Pedro no dijo que los hijos incrédulos e ignorantes de sus oyentes deberían ser bautizados. Él simplemente dijo que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo eran para todos los que se arrepientan y crean con fe activa, incluso para las generaciones venideras y todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que aquella gran promesa del pacto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor,